Bueno, vamos a hablar de un temita que está en el candelero, que lamentablemente está en el candelero porque no debería ser así, porque no debería estar ocurriendo, porque el mundo debería ser por lo menos mejor. ¿Y qué es el tema de Sudán? Hay un montón de guerras que no son la guerra de Ucrania, que no cuentan con la cobertura mediática de la guerra entre Rusia y la OTAN, entre Rusia y Ucrania, entre Zelensky y Putin, entre Biden y Putin, pero que dejan el tendal, y dejan países destruidos, y dejan pueblos arrasados, y dejan la maldad esparcida por toda la tierra, como si fuera una hierba perversa. Sudán es un pequeño país, bueno, no tan pequeño, tiene 45 millones de habitantes, más o menos como el nuestro, tiene 1.200.000 kilómetros cuadrados, un país africano, un país del norte de África. Ustedes saben que África es un continente hambreado, devastado. Si bien América Latina es el subcontinente con mayor desigualdad en el planeta, África le vamos perdiendo los talones, ¿no? La pobreza no se soporta, el hambre no se soporta. Y bueno, todo lo que uno puede pensar de ese continente tan variopinto en diversidades de animales, de plantas, con tanta vegetación, con tanta abundancia de alimentos, con tanta abundancia de vegetación, de agua, y con tanta pobreza y tanta miseria. Sudán en la antigüedad se llamaba Nubia, y era una región que colindaba con Egipto, tanto así que muchas veces los límites geográficos se desdibujaban y los nubios pasaban a ser ciudadanos o esclavos de Egipto, y después todo volvía a la normalidad, entre comillas, y las fronteras se volvían a dibujar. Hay una leyenda que forma parte de las leyendas judeo-cristianas, allá por el origen de los tiempos, que dicen que Abraham, el patriarca del pueblo hebreo, tenía una esposa que se llamaba Sara, y Sara tenía una esclava que se llamaba Agar, con la cual Abraham hizo el amor para tener descendencia. Bueno, esa esclava Agar, estaba hablando de las calendas griegas, ¿no? Estaba hablando de hace 5.000 años, 6.000 años, no sé cuántos miles de años, porque ya a esa altura 1.000 años más, 1.000 años menos no tiene importancia. Bueno, Agar, que era la esclava de Sara, era una esclava nubia, o sea, una esclava que vivía en esto que hoy, 5.000 años después, es Sudán. Bueno, yo no les voy a aburrir con la historia sudanesa. Sudán fue parte de todos los imperios que pasaron por el África, en la antigüedad, en la edad moderna, etcétera. Al final terminó, como terminó la mayor parte de África, siendo colonia británica.
Y los británicos, como hicieron con todos los países que colonizaron, la saquearon, masacraron a su población, violaron a sus mujeres, todo lo que hacen los imperialismos de todas las épocas y de todas las latitudes, lo hicieron con Sudán. Hasta que en un momento Sudán se independizó allá por los principios del siglo XX, y hubo una serie de gobiernos militares que no eran elegidos por nadie. Venía un milico, subía, después otro milico lo bajaba y así, hasta que en 1954 tuvo lugar la Primera Guerra Civil, y en 1955 fue declarada la independencia total de Sudán, que si bien ya se había independizado antes, todavía era como la Argentina, ¿viste? Somos independientes pero no del todo. Bueno, estos se independizaron del todo allá por 1955, y después se siguieron dando otros periodos en los cuales hubo otra guerra civil y algunas escaramuzas más llevadas adelante por los militares de turno. En el año 2018, con un pueblo hambreado, reprimido, saqueado, hubo una rebelión popular. Una rebelión popular que pretendió sacarse de encima al dictador de turno. Este dictador de turno contestó reprimiendo, como contestan todos los dictadores. Y en ese momento, en el 2018, un sector del ejército se puso del lado del pueblo. Y entonces hubo un enfrentamiento entre la policía y el ejército y los manifestantes. Como consecuencia de esto, el dictador de turno fue destituido y fue reemplazado por otro, que siguió haciendo exactamente lo mismo, o más o menos, de lo que hacía el anterior. El Índice de Desarrollo Humano de Naciones Unidas dice que Sudán se encuentra entre los países con menor calidad de vida de todo el mundo. Naciones Unidas pronostica que para los fines de este año y principios del año que viene va a haber 19 millones de sudaneses con riesgo de inanición. 19 millones de sudaneses que no van a ser pobres, que van a ser hambrientos. De los 45 millones que tiene Sudán, 19 millones van a pasar hambre entre fines de este año y principios del año que viene. Hoy Sudán está envuelto en los principios de una nueva guerra civil, en donde se enfrentan las facciones del dictador de puesto con el dictador que está a cargo, y en donde, como no puede ser de otra manera, también participa el Fondo Monetario Internacional, porque es el Fondo Monetario Internacional el que le está dictando el programa económico a quienes toman el poder en Sudán. Y también está interviniendo el grupo Wagner, que es un grupo de tareas privado al servicio de Putin. Y también está interviniendo la OTAN en medio de este menjunje, en donde no se sabe bien quién es quién, porque todos son más o menos lo mismo. El Partido Comunista Sudanés ha declarado que no debe haber ningún tipo de negociación con los dictadores,
y que no tiene que haber ningún tipo de compromiso ni de asociación con los militares, y que el pueblo sudanés debe organizarse independientemente para terminar de una vez por todas con esta saga de generales y coroneles que suben, que bajan, que suben, que bajan, ¿no? Que masacran mucho, poquito, más o menos, y que todos siguen bajo el tutelaje del Fondo Monetario Internacional. En febrero de este año, Francia, Gran Bretaña, Noruega y la Unión Europea se reunieron con los golpistas y con la oposición para tratar de llegar a un acuerdo de gobernabilidad, ¿sí? O sea, no se reunieron con el pueblo sudanés, se reunieron con los milicos que están de un lado y con los milicos que están del otro, a ver si se podían poner de acuerdo para no seguir matándose, para no seguir masacrando al pueblo, ¿no? Porque entre ellos no se tirotean. Claro. Y poder gobernar en un marco de paz y de cordialidad y sobre todo de previsibilidad para los negocios, porque parece ser que lo que más asusta al Fondo Monetario Internacional es que en medio de tantos cuetazos no se pueden hacer negocios, ¿no? Y uno de los negocios más importantes que se pueden hacer, y que de hecho se viene haciendo hace varias décadas en Sudán, es la extracción de petróleo. Sudán es un país enormemente pobre, pero es un país petrolero. Y además del petróleo tienen oro. Entonces la pregunta que se hace el Fondo Monetario Internacional es: ¿cómo hacemos para extraer el oro y llevárnoslo? ¿Cómo hacemos para extraer el petróleo y llevárnoslo? Si entonces están agarrando a tiros. Entonces, lo que pretenden estas potencias imperialistas es que cesen los disparos, que haya un acuerdo de cogobernabilidad, que el Fondo Monetario Internacional siga imponiendo sus planes de hambre, que el pueblo se siga muriendo de hambre y que ellos puedan seguir haciendo sus negocios sin este grado de inestabilidad absoluta. Pero se han formado en Sudán, al amparo del Partido Comunista Sudanés y de la izquierda sudanesa, porque la izquierda, nosotros los de la izquierda somos una especie de ave que anida en cualquier lado. Aún en Sudán hay izquierda. La derecha y la izquierda estamos en todos lados. Claro. Sí. Bueno, la izquierda sudanesa ha formado los comités de resistencia, que son los que lideran la protesta contra la junta militar. Y son los que están armando la organización desde abajo en el seno del pueblo. Nuestro más amplio repudio a la represión al pueblo sudanés y nuestra más amplia solidaridad con ellos, bregamos porque el pueblo sudanés pueda encontrar un camino de rebelión, de organización contra estas juntas militares asesinas, fondomonetaristas, que lo que menos piensan es en su país, tienen siempre la mirada puesta afuera, la mirada puesta en los imperios, en el capitalismo monopólico, etcétera. Un dato para agregar y que hay que tener muy en cuenta es que la mayoría del pueblo sudanés es musulmán. Y ustedes vieron que a veces para sacarse a un HDP de encima, vos dejás que crezca otro HDP, ¿no?
hay sectores de la derecha, de la ultra, recontra ultra derecha sudanesa, que lo que están proponiendo es un gobierno fundamentalista que instale la Sharia, que recluya a las mujeres en sus casas y toda esa basura a la que nos quieren acostumbrar. Yo creo que hay que evitar esto de cualquier manera posible, y lo que debe crecer en Sudán, por lo menos lo que yo pienso, es la libertad en una nueva sociedad, una sociedad socialista, una sociedad en donde no haya pobres, en donde no haya excluidos, en donde tampoco haya ricos y en donde tampoco haya indiferentes.